Invito al pueblo del Señor a abrir las Sagradas Escrituras. Y lo vamos a hacer en el libro de Hebreos. Amén. El libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Elevemos una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Jehová Dios de los ejércitos, Rey amado, agradecidos estamos, Jehová, por encontrarnos una vez más delante de su presencia. Señor amado, su palabra va a ser expuesta, su palabra va a ser corrida, Padre de la gloria. Que ella sea haciendo el efecto en cada uno de nosotros, Padre de la gloria, para que podamos atesorarla y guardarla, Padre de la gloria, y así vivirla, mi Dios amado. A usted sea toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Señor. Nos ponemos delante de usted, Padre de la gloria. Que sea su Espíritu Santo dándonos entendimiento, sabiduría y conocimiento a través de su palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Mis amados hermanos, el día de hoy no vamos a estar tratando un tema, por decirlo así, evangelístico. El día de hoy vamos a estar estudiando el texto Hebreos 4:12. Amén. Vamos a estar tratando de llevar a la luz de la palabra lo que este texto nos quiere decir. Hebreos capítulo 4, el verso 12. Es un texto muy conocido. Se lo ha llevado a nivel general en todas las iglesias. Muchos de nosotros lo conocemos, muchos de nosotros lo usamos, y sé con certeza que muchos de nosotros lo hemos estudiado. Amén. Pero vamos a estar explicando un poco o hablando de manera muy breve sobre Hebreos 4:12. Como a mí me gusta decir, para estudiar la palabra del Señor o para entender y comprender cada versículo, cada capítulo que se encuentra en las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos que ir dividiendo, tenemos que ir argumentando cada palabra que se encuentra escrita en las Sagradas Escrituras. Porque una palabra puede cambiar drásticamente un texto. Una palabra mal pronunciada, una palabra mal entendida, puede llevarnos al error. Amén. Entonces, fíjese que el libro de Hebreos, capítulo 4, el verso 12, inicia con la palabra porque. Fíjense que no le he puesto acento. Esta palabra porque, ¿por qué?, es muy utilizada en la gramática y también en la Biblia. La vamos a encontrar con tilde, sin tilde, separada y junta. Pero lo que hoy vamos a estudiar es el porqué sin tilde. Decidí llevarlo a un ejemplo con un porqué con tilde y un porqué sin tilde, para que nosotros podamos entender lo que significa. Cuando yo utilizo la palabra porqué y le pongo una tilde, estoy denotando una pregunta. Amén. Muchos de ustedes ya lo pueden saber, pero es importante que lo repasemos. Entonces,
Cuando usted lee la palabra por qué y lleva tilde al final en la letra o en la vocal E, quiere decir que está denotando una pregunta. Y de manera muy apegada, usted va a encontrar un signo de interrogación antecediendo esta palabra. Amén. Entonces, el por qué con tilde significa pregunta. Ahora, el texto que estamos o que vamos a tratar de estudiar dice porque sin tilde. Fíjese que cuando dice porque va a dar una aclaración de algo y una respuesta, o una aclaración o una respuesta. Vamos a ver esto. Un ejemplo muy sencillo. Está una madre en su casa y llega la hora de la comida. La madre le dice a sus hijos, ¿por qué? La tilde, fíjense en la pronunciación. ¿Por qué hay 2 platos de comida de más en la mesa? Está denotando una pregunta. Y la respuesta del hijo va a ser porque invité a 2 amigos más que están por llegar. No utilizo la tilde y está denotando una respuesta, pero también puede ser utilizada para dar una aclaración, que ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta meditación de la palabra. Otro punto que yo quiero aclarar es el tema de la pronunciación. Nosotros como cristianos es muy importante porque nosotros somos acuciosos de la palabra. Nosotros tratamos de buscar cada significado de la ley porque tratamos de contradecir o tratamos de ir y refutar a aquellos que están torciendo la palabra del Señor. Amén. Entonces, la pronunciación es muy importante. Es muy diferente que yo lea ¿por qué la palabra de Dios es viva y eficaz? Aquel que no está leyendo el texto va a escuchar y si tiene conocimiento de la gramática le va a decir o va a entender que usted está haciendo una pregunta. Amén. Entonces, si le dice, si usted lo lee, ¿por qué la palabra de Dios es viva y eficaz? Estoy denotando una pregunta. Pero si yo quito esa acentuación en la última letra, yo lo leo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Se nota la diferencia, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que la palabra o este texto inicia haciendo una aclaración. Amén. Continúa diciendo el texto, porque la palabra de Dios, y aquí me quiero detener de nuevo, porque vamos a estar viendo cada parte. Amén. Dice, porque la palabra de Dios, ¿a qué se refiere con la palabra de Dios? Toda ley que salió de la boca de Dios, toda ley que fue escrita por los hombres, varones de Dios, hijos de Dios, conforman la palabra de Dios. Amén. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todo eso conforma la palabra de Dios. Entonces, cuando este texto nos dice la palabra de Dios, se está refiriendo a la ley. En el inicio, en los tiempos de Adán y Eva, la palabra de Dios, la ley, el mandamiento, era verbal. Porque recordemos que Dios le dijo a Adán qué es lo que no tenía que hacer. Le dijo al hombre que no comiera del fruto del árbol prohibido. Amén. Fue hablada, pero era palabra de Dios. Luego ya sabemos que fue cambiando el modo de uso o el modo de cómo estaba impregnada la ley, que también pasó a las tablas de piedra, como conocemos en la historia de Moisés. Pasó también a pergaminos, que como la predicaban aquellos apóstoles en aquel tiempo.
Luego pasó siendo también escrita a puño y letra. Posterior, con el avance de la tecnología, ahora fue impresa. Amén. Entonces, cuando se refiere en la actualidad, porque la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Amén. La Biblia, como actualmente la conocemos, en el tiempo de Moisés hubiera sido, ¿cuál es la palabra de Dios? Hubieran quizás mostrado las tablas, hubieran dicho, aquí están las palabras de Dios, todos aquellos mandamientos que Dios dejaba. Amén. El tiempo puede ir pasando, pero la Biblia nos enseña que su palabra no pasará. Pudo haber cambiado de sitio donde fue escrita, como fue estipulada, como fue al inicio hablada, pero sigue siendo la misma palabra de Dios. Amén. Cambió el lugar donde estuvo establecido, donde se estableció, donde se escribió, donde se habló, pero sigue siendo la misma. Entonces, porque la palabra de Dios, si usted le quiere entender, porque la Biblia aquí en este momento dice ahora que es viva y eficaz. Amén. Y quiero denotar un texto con la palabra del Señor. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra, o para toda buena obra. Que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No como ahora en este tiempo se quiere dar a conocer que solamente el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Y que la ley pasada, o el tiempo de la ley, o el Antiguo Testamento, quedó sin validez. Nosotros como cristianos, como conocedores de la verdad, a través del Espíritu Santo que nos dio Dios, sabemos y entendemos que nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces, el Señor está haciendo una aclaración en el capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios, refiriéndose a toda la Escritura, no a una parte, no solamente al Antiguo Testamento, no solamente a un libro. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Hasta ahí vamos teniendo claro este punto. Pero ahora dice que es viva y eficaz. Las voy a dividir. Primero vamos a ver por qué dice que la palabra de Dios es viva. Amén. El hecho de que diga que la palabra de Dios sea viva no significa literalmente que esta Biblia usted la va a ver caminando, o que esta Biblia literalmente le va a hablar, o que va a respirar, o que por aquí tiene algún poro donde respira o se auto regenera por sí misma. No está hablando de manera literal. Amén. Nos está hablando de manera espiritual. Pero vamos por partes. Fíjese que nosotros tenemos entendimiento que la palabra vivo, o la palabra alguien que está vivo, porque a eso se refiere, la palabra de Dios es viva.
Viva significa que está vivo, que no es un ser inerte. Inerte es un ser muerto. Amén. Entonces, dice que la palabra de Dios es viva. En nuestro entendimiento, usted dice que una persona está viva cuando usted ve que sigue respirando. Los médicos o la ciencia, al tocar o al sentir los latidos del corazón, ver las pulsaciones, dicen, está vivo. Amén. Ahora, veamos el árbol. El árbol, la ciencia, dice que el árbol tiene vida. Pero usted no ve un árbol caminando. Usted no va a tocar el tronco del árbol y va a decir, ya tiene tantas pulsaciones. No. ¿A qué se refiere con que el árbol tiene vida? A que el árbol cumple funciones específicas. Amén. El árbol empieza con una semilla, que la conocen como nace, crece, reproduce. O sea, el árbol no solamente se queda en un lugar siendo inerte, no haciendo nada. No, el árbol está produciendo. Y al finalizar, que da frutos. Amén. Dependiendo del árbol que sea. Entonces, este árbol da frutos. Y luego también, naturalmente, muere. Es el proceso evolutivo como se conoce. Pero fíjense que aún a ese proceso se le llama que el árbol tiene vida. Quiero también poner como ejemplo un libro natural, para luego poderlo comparar con el libro que es la palabra de Dios. Un libro natural, cuando me refiero a un libro natural, quiero decir que no tiene nada de espíritu, o que no fue inspirado por espíritu. Amén. El Espíritu Santo es quien da vida. Un libro natural es inspirado por el hombre, creado por el hombre. Me refiero a creado. Hay dos términos para la palabra creación o creado. De manera divina, Dios tiene la capacidad o la cualidad de crear algo sin necesidad de una materia. El hombre natural crea cosas, pero necesita una materia. Por ejemplo, usted ve un barro. El barro es como lodo, ¿verdad? Y no tiene forma. Luego viene alguien y comienza a formar una vasija, pero no existía la vasija. Entonces, en términos humanos, o en términos de la tierra, o en términos de literatura, se le otorga a esa persona inventor de la vasija de barro, porque no había o no existía una vasija. Él tomó de una materia y la formó. Por eso usted ve que hay muchos que le dicen, el inventor de la luz es tal, el inventor de tal cosa es tal persona. Inventor es alguien que cree en términos humanos. Nosotros ya sabemos de manera espiritual que aquel que dio todo, o aquel que creó todo, y que también dio la inteligencia al hombre para que pueda crear, ¿quién es? Dios. Dios dio esa creación de la nada, dice la Biblia, que creó todo lo que hoy podemos ver. Y todo lo que aún seguirán creando es por Dios. Entonces, sigamos viendo. Estas personas inspiran libros basados ¿en qué? En la naturaleza humana, basado en la sabiduría humana. Escriben libros que usted cuando los lee y se dedica a leerlos,
quizás le puede ocasionar a usted un sentimiento. Usted se adentra tanto en ese libro que causa en usted algún sentimiento de tristeza, porque aquel libro fue escrito de manera sentimental. O puede causar en usted alguna alegría por ver que quizás el actor principal de este libro logró algo que usted esperaba. Amén. Pero no puede pasar a más de un sentimiento pasajero. No va a causar nada más. No va a haber algún efecto más. No va a haber un cambio en nosotros. Son libros naturales, libros inertes, que no causan nada más que lo natural. Pero ahora veamos la Biblia. Dice la palabra del Señor, o mejor dicho, yo le puse que la Biblia es un tesoro divino inagotable de conocimiento. Esta palabra del Señor, que al unirse con mi espíritu causa efecto en mí, hace un cambio, transforma. Mientras yo la siga escudriñando cada día más, va trayendo efecto a mi vida, va trayendo cambio. No se queda sin hacer nada. Amén. Veamos 1 Corintios, capítulo 2, el verso 14. Porque yo les digo que al unirse con mi espíritu. 1 Corintios, capítulo 2, el verso 14. Dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Veamos el texto nuevamente. Dice, pero el hombre natural, ¿a qué se refiere cuando dice el hombre natural? El hombre que no tiene Espíritu Santo en su vida. A eso se refiere a un hombre natural, a un hombre que no ha nacido de nuevo. Amén. Dice, no percibe. Percibe también usted lo puede utilizar con un sinónimo que es entender. Percibir es entender también. Entonces dice, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no tiene sobre sí el Espíritu Santo de Dios, no entiende las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y fíjese que hay una coma y dice, porque para él, recuerden que acabamos de ver la palabra porque sin tilde. Les dije que era una aclaración. Se puede usar para aclarar algo, como se puede usar para responder algo. Y aquí viene la parte en la que yo les decía que ya íbamos a ver a qué se refería cuando se utiliza para aclarar algo. Fíjense que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No está haciendo una pregunta. Amén. Usted en este texto no ve una pregunta. Usted está viendo una afirmación. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hay una afirmación, es una enseñanza hacia nosotros.
Pero como Dios es tan sabio y en su sabiduría escribió también esta ley, esta palabra de Dios, porque Él pensó en todo, puso porque para Él son locura. Lo que les estaba diciendo, una aclaración. Amén. Lo denotamos como una aclaración. Quiere decir que además de que les está diciendo que el hombre natural, el hombre que no tiene del Espíritu Santo, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, le explica o le aclara el por qué. Le dice, porque para Él son locura. Locura, o sea, para Él son cosas que Él no puede entender. Cosas que para la mente de Él no son, se podría decir, entendibles, razonables para el entendimiento que tenga esa persona. Porque esa persona que está leyendo esta palabra tiene quizás algún grado de entendimiento natural. Quizás tenga títulos, quizás tenga mucho letrado, pero si lee esta palabra, un hombre natural no la va a poder entender. Amén. Dice, porque para Él son locura, aclarándonos la parte anterior que ya vimos. Pone una coma y continúa diciendo, y no las puede entender. Al ser locura para Él, al leerla y decir, pero ¿por qué dice estas cosas? No, pero ¿por qué? No, está hablando mal esta Biblia. Yo no acepto todo lo que dice aquí, porque yo tengo entendimiento de otra cosa. A mí la ciencia me dice otra cosa. ¿Yo cómo voy a creer esto? Nunca lo va a poder entender, nunca lo va a poder comprender. Y ahí lo aclara y dice, y no las puede entender. Y fíjese que vuelve a hacer una aclaración de por qué no las puede entender. Fíjese cómo Dios traza de manera muy sabia cada verso de la palabra. Primero dijo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y aclaró el texto que ya había dicho, diciendo, porque para él son locura y no las puede entender. Y luego vuelve a aclarar o vuelve a explicar por qué no las puede entender. Porque se han de discernir. Discernir también es entendimiento. Entonces, porque se han de entender espiritualmente. Y si es un hombre natural, no hay espíritu de Dios en él. Amén. Entonces, de esa forma es como Dios nos da la revelación de su palabra. Fíjese cómo Dios trazó de manera perfecta cada palabra que está escrita en esta ley, para llevarnos a nosotros al entendimiento. Entonces, como les estaba diciendo, entender esta palabra no significa que yo tengo que tener un grado natural o un coeficiente intelectual alto o algún coeficiente intelectual promedio para yo poderla entender. No. Pueden venir, e incluso hay muchos estudios de que han venido personas que tienen doctorados, tienen maestrías en leyes, maestrías en literatura, no solamente en este país, sino también en muchos países, pero leen la Biblia y la catalogan como locura, como algo que no se puede entender, como algo que se contradice. Entonces, ¿por qué les digo que no tiene nada que ver con mi intelecto? No tiene nada que ver con mi capacidad para entender. Pareciera que sí. Si usted lo medita, pareciera que sí necesitara yo todas estas cosas. Obviamente necesito una base, saber leer.
Pero aún aquellos que no saben leer, déjenme decirles que el poder de Dios que derrama sobre ellos les da la sabiduría para interpretar la palabra y para enseñarla. Amén. Entonces, ¿por qué les digo que esto no funciona así? Porque si el texto que leímos dice que un hombre natural no las puede entender, también nos está diciendo que un hombre espiritual sí las puede entender. ¿Por qué? Porque esta palabra es espíritu. Y al unirse con mi espíritu que me fue dado por Dios, va a hacer un efecto en mi coeficiente intelectual, en mi capacidad de entender, en mi capacidad de razonar, para yo poder entender y comprender esta palabra. Amén. Una vez que está el Espíritu Santo de Dios en mi vida, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, tal como lo menciona en el libro de Juan, capítulo 16, el verso 13. Entonces, para aquel que no tiene Espíritu Santo de Dios, la palabra va a ser, o él la va a entender como muerta, porque él va a decir que no causa nada en él. Pero usted y yo, que somos nacidos de nuevo, que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, cuando leemos y estudiamos esta palabra, vamos a tener una experiencia sobrenatural con Dios. Nos vamos a adentrar también en esta palabra. El Espíritu Santo de Dios va a causar en nosotros muchos sentimientos. El Espíritu Santo nos va a ayudar a causar sentimientos de alegría, sentimientos de tristeza, sentimientos de confrontación de la palabra. Porque esta palabra no es muerta. Esta palabra nos puede llevar a tener sentimientos de tristeza cuando nos confronta nuestro pecado. Recuerde que en la predicación pasada yo les dije y vimos un texto que hablaba sobre el espejo. Y es porque esta palabra de Dios es como ese espejo que nosotros vemos y decimos, la Biblia dice esto, pero así estoy yo. Entonces, esa palabra no es muerta para nosotros. Amén. Cuando la estudiamos, cuando nosotros nos adentramos en esta palabra, comienza esa palabra a vivificarse en nuestras vidas. Se vivifica en nosotros. Comienzan aquellos sentimientos de tristeza, de alegría. Usted va a querer cambiar. Usted va a ver que la palabra lo confronta. Usted va a estar haciendo algo. Y cuando está escudriñando las palabras, Dios o el Espíritu Santo lo lleva a algún texto. Y usted se queda. Pero ¿cómo paré en este texto? Y quizás le está diciendo algo que usted está cometiendo. Lo está confrontando la palabra. Amén. Porque esta palabra es viva. Viva no solamente significa, o no solamente damos esa respuesta de que es viva porque Dios la dio. Podemos ir más allá. Podemos explicar que es viva porque causa ese efecto en nuestras vidas. Cambio, transforma. Y aún vamos a seguir viendo más. Vayamos al libro de Juan, capítulo 6, el verso 63. El libro de Juan,
capítulo 6, el verso 63, es un texto que aclara lo que acabamos de hablar. La palabra del Señor dice, libro de Juan, capítulo 6, verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjense cómo Dios nos da la aclaración de todo lo que estamos viendo. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿cuáles son las palabras que Dios nos ha hablado? Esta es la palabra que Dios nos ha hablado. Las sagradas escrituras, la Biblia como la conocemos ahora. Y dice que esta palabra que dice, o las palabras que Él nos ha dado, dice que son espíritu y son vida. Un texto en la Biblia también recuerdo que dice que se va acomodando lo espiritual con lo espiritual. Se relaciona todo el entendimiento de la palabra. Va acomodando lo espiritual. La palabra de Dios, no lo digo yo, lo acabamos de leer. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Y dice el texto que ahorita se me escapa y no recuerdo cuál es, que lo espiritual se va acomodando con lo espiritual. Si esta palabra es espiritual o es espíritu, entonces, ¿cuál es la otra parte espiritual que falta? Nosotros. Porque Dios nos dio de su gloria. Ese tesoro grande y valioso que tenemos, que tiene usted y que tengo yo. Que tenemos nosotros. Amén. Ahí se une o se va llevando lo espiritual con lo espiritual. Buena es la palabra del Señor. Muy buena es la palabra de Dios. Entonces, al tener Espíritu Santo habitando en mí, esta palabra se vuelve vida en mí. Aún después de todos los efectos que le dije que causa en mí, cambios, transformación, sentimientos, culpabilidad, porque también me acusa esta palabra. También me da consuelo. Usted ha estado en momentos duros y difíciles. Cada uno de nosotros ha pasado por circunstancias que quizás otros hermanos mismos no logran entender y comprender. Pero es la palabra del Señor la que en aquel momento nos consuela. Amén. ¿Cómo puede consolar a alguien que no tiene vida? ¿Cómo puede consolarnos a alguien que es inerte? Lo hace alguien que tiene vida, que según las Sagradas Escrituras, a las cuales usted y yo creemos, nos dice y nos enseña que son espíritus. Amén. En esos momentos duros y difíciles, la palabra nos habló, nos consoló. Aún sus promesas llegaron a nosotros y nos aferramos en ellas. Amén.
Buena es la palabra del Señor. No solamente lo confronta su pecado, como les dije, es como ese espejo que me dice en qué estoy fallando y qué estoy haciendo bien. Pero quiero aclarar algo. El hecho de que ahorita acabamos de ver, entender y comprender, espero que todos hayamos entendido y comprendido la parte que hemos estado hablando. Yo quiero aclarar de que eso no significa que esta palabra es muerta de manera temporal y cuando la lee alguien que tiene Espíritu Santo de Dios, recién la hace viva. No. No caigamos en ese error que muchos tienen. Nosotros tenemos que estar preparados para todo lo que nos puedan decir. Entonces, entendiéndola como la entendimos, muchos pueden interpretar que esta palabra es muerta si no tiene Espíritu Santo. Ah, entonces es muerta. Solamente es viva cuando la lee un cristiano o alguien que se ha convertido. Yo les voy a explicar por qué. ¿Usted recuerda cuando quizás usted era inconverso? O quizás cuando usted predicó en las calles, predicó en algún aire libre, predicó en alguna célula. ¿Usted acaso le estaba predicando en esos momentos a personas que tenían el Espíritu Santo de Dios en ellas? No, ¿verdad? Cuando usted por primera vez, si no creció en un hogar cristiano, le hablaron la palabra de Dios, ¿usted tenía Espíritu Santo de Dios en usted? No, ¿verdad? Por la palabra sabemos que no lo teníamos. Pero ¿qué pasaba? Nos enseñaban esta palabra, nos hablaban esta palabra, pero nos hablaban y nos daban leche. Si utilizo términos bíblicos. Amén. ¿De qué nos hablaban? De Jesucristo. Nos hablaban de la salvación. Nos hablaba del perdón de pecados que tenía Dios. Nos hablaba de esa oportunidad que nosotros teníamos para dejar la muerte a la vida. Y quizás en ese momento quedaba ahí. Y quizás tal persona o tal hermano le predicaba a usted lo que usted estaba haciendo mal. Quizás él sin saber daba enseñanza. Y usted escuchaba. ¿Qué escuchaba usted? ¿La voz del hermano? Sí, pero usted escuchaba la palabra de Dios. Y cuando usted se iba y pensaba que ya había quedado ahí, que no hizo nada en usted, y volvió a hacer lo malo, porque estamos hablando del tiempo cuando usted no había aceptado a Dios. Usted iba a hacer lo malo nuevamente, ¿y qué hacía usted? Una parte de usted o un interior de usted se detenía y decía, estoy haciendo mal. Me acaban de enseñar que eso no le agrada a Dios. ¿Qué hizo la palabra? Empieza a dar un eco en nuestras vidas. ¿Qué pasó ahí? Se cumple la palabra de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios no retornará vacía. Amén. No retornará vacía. Entonces, esta palabra de Dios tiene tanto poder que aun cuando éramos inconversos, nos daba, causaba efecto en nosotros, porque esta palabra, vuelvo y repito, no es muerta. Amén. Causa ese efecto en nosotros. La palabra del Señor.
yo quiero también ver por qué algunos cristianos dudan del poder de la palabra. Y ojo, estoy hablando de ciertos cristianos, no estoy hablando de todos. Usted va a escuchar en otras iglesias, porque gracias a Dios aquí la iglesia Aleluya Cristo te ama, se está tratando de mantener en la sana doctrina, en la enseñanza de la palabra del Señor. Ese es el objetivo, que no sé si usted se ha dado cuenta, pero es el objetivo de la iglesia, o de esta iglesia en particular. Hay cristianos en otras iglesias que dicen: yo estoy tratando de estudiar esta palabra, yo estoy tratando de estudiarla, quiero que haga un cambio en mí porque hay cosas en mí que tengo que cambiar, pero estoy sintiendo que no hay efecto en mí. Hay cristianos que lo dicen. Dicen, incluso cuando ya están hablando con alguien con quien tienen una mayor intimidad, le dicen que les da sueño, que les da pereza, se aburren cuando están estudiando esta palabra. Es por ese motivo que quiero dar una aclaración en ese punto. No me quiero ahondar tanto porque no me quiero salir tanto del contexto. Pero aún hablando de eso, estamos hablando de que la palabra de Dios sí es viva. Aún para aquellos cristianos que dicen que a veces deja de funcionar. Mentira del diablo. Puse solamente ciertos puntos por los que se puede dar ese tipo de casos. Hay millones de casos que se pueden dar, pero yo solamente puse algunos. Le puse porque tiene algo como hábito de pecado. Si usted tiene algo como hábito de pecado, esta palabra nos sirve para enseñar también. Si usted tiene algo como hábito de pecado, quiere decir que es un pecado que usted estuvo cometiendo. Quiere decir que ya Dios trató con usted muchas veces, y no la quiso dejar. Y empezó a formarse en usted hábito de pecado. Dudo mucho que cuando tengan ese hábito de pecado, el Espíritu de Dios siga estando en usted. Puede ir a la iglesia, puede orar, puede quizás hablarme en lenguas, puede quizás danzar cuando esté ahí en la iglesia, en la adoración. Pero si usted tiene un hábito de pecado que no lo ha dejado, dice la Biblia que no pueden habitar dos espíritus en nuestro templo. O somos de Él o no somos de Él. Y eso nos puede llevar a que, aunque estemos leyendo esta palabra, no sintamos ese cambio. Porque hay un cambio que primero tenemos que hacer nosotros. Solo lo estoy dando de manera superficial, que no voy a ahondar mucho en ese tema. Pero es ese cambio que tenemos que tomar nosotros. Dios no nos llevó a ese hábito de pecado. Usted y yo somos los únicos causantes de lo que hacemos. Amén. Amén. El segundo punto que yo puse, recuerden que les dije que son demasiados, pero yo solamente quiero hablar unos cuantos que son los más conocidos. Es que el 98% de su día a día
usted esté haciendo cosas seculares y el 2%, ni a veces ni llegan al 2%, se lo dedican a Dios. Diz que se lo dedican a Dios. ¿Cómo puede Dios tratar en nuestras vidas si nosotros no nos esforzamos por separar el tiempo para Dios? Que aún eso no nos pertenece. Y luego le echamos la culpa a Dios de que no hay cambio en nosotros. El otro punto que le puse es un punto ya muy directo. Es que sea vago. No le digas así. No quiere hacer los ejercicios espirituales. ¿Cómo Dios va a obrar en nosotros? ¿Cómo va a haber un cambio si nosotros mismos no iniciamos? Negándonos a nosotros mismos. Nadie me puede venir a mí a decir que no hay tiempo. Si de verdad no tiene tiempo, si de verdad está muy ocupado en todo el día, entonces prívese del sueño. Prívese entonces de dormir unas horas más. Y sepárelas para Dios. Porque estamos haciendo ganancia para el reino. Dice la palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No le damos tiempo a Dios. No estudiamos, no leemos, no oramos. Pero queremos que Dios nos dé revelación de su palabra. Queremos que venga el rema de lo alto. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Amén. Pero ahora, rápidamente, digamos que hay alguien que no tenga hábito de pecado. Que hay alguien que no está cometiendo pecados. Que de verdad está tratando de meterse en Dios, pero no ve cambio. Desorden. Desorden. Porque es verdad que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos va a ayudar a entender y comprender estas sagradas escrituras, pero hay ejercicios espirituales que tenemos que hacer y no descuidar. Por ejemplo, la oración. Orar y estudiar. Orar y estudiar. Aun cuando usted está estudiando, está orando. Señor, mira, no entiendo esta palabra. Ayúdame. Señor, mira, estoy viendo este texto. Ayúdame a darle más. Estoy orando, estoy hablando con Dios, estoy en comunión con Él. Amén. No es lo mismo coger la Biblia y leerla como carretilla, a detenerme y estudiarla, a detenerme y pedirle a Dios que me ayude a orar, a estudiar, congregarse. Ejercicios espirituales que tenemos que hacer en orden. No descuide una cosa por hacer otra. Ese es un error grave que comete el cristiano. Por eso muchos se van al error, porque se dedican a estudiar esta palabra, pero aun cuando la están estudiando no le están pidiendo dirección a Dios. Amén. Y ya entra el entendimiento natural. Porque no estamos orando. Si nuestra base, nuestra vida es la oración. Y yo cuando no entiendo, no solamente lo sigo leyendo, sino que también le estoy pidiendo a Dios que me ayude a entender. Eso es lo que nos han enseñado aquí en la iglesia. Nadie puede decir que eso no se nos ha enseñado. Porque en muchas predicaciones se lo ha hablado. Amén. Para terminar con este punto,
también para finalizar con esta predicación el día de hoy, quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 6, el verso 4. Hechos, capítulo 6, el verso 4. Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjese cómo van de la mano. Nadie puede orar tanto y tratar de que Dios le enseñe en oración y no estudiar la palabra. No funciona así. Nadie puede estudiar tanto y no pedirle a Dios que le ayude, o no estar en esa íntima comunión con Dios y esperar que Dios le dé revelación de su palabra. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que mantener un equilibrio, llevar un orden de las sagradas escrituras de nuestra vida espiritual. Amén. No descuidemos una cosa espiritual por hacer otra. Amén. Nos vamos a quedar hasta aquí. Invito al pueblo del Señor que se ponga de pie. La gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial. Elevemos una oración. Padre nuestro que está en el cielo. Señor amado, su palabra ha sido expuesta, Jehová. Padre de la gloria, derrame sobre cada uno de nosotros sabiduría e inteligencia de lo alto. Señor amado, necesitamos ese querer y ese hacer, Padre, para poder obedecer su palabra, Señor amado. Ayúdenos, Jehová, a ser más acuciosos de su palabra. Ayúdenos, Padre, a mantener ese equilibrio, esa balanza, ese orden, Jehová, en las cosas espirituales. A que no descuidemos una cosa por otra, Jehová, sino que tengamos un orden para que sea usted ayudándonos a cada uno de nosotros. Gracias por ese Espíritu Santo que puso en nosotros. Porque es Él quien nos está llevando a toda verdad y a toda justicia, como lo dice su palabra. Gracias, Señor, porque usted es bueno. Gracias, Padre, porque usted nos ha cambiado y nos ha transformado. Gracias, Señor, porque no somos los mismos que éramos antes. Incluso no somos los mismos que cuando iniciamos. Gracias, Señor, porque nos escogió como esa tierra buena para sembrar su palabra y para que podamos llevarla a los demás y repartir esa sana doctrina, esas buenas nuevas de salvación. Ayúdenos, Jehová. Ayúdenos, Padre, cada día, porque queremos vivir una vida consagrada a usted. Guardarnos en cuerpo, alma y espíritu para su venida. Gracias, Señor. Gracias porque habla a nuestras vidas. Gracias porque usted nos da la revelación de su palabra. Cuán bueno es usted. Cuán bueno es Dios. Lo amamos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo lo que hizo, por todo lo que está haciendo y por todo lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Un solo Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios.